Hasta mañana. Hola hermanos, buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Con frío, ¿verdad? Hace frío. Bueno, gracias a Dios por un domingo más que podemos estar aquí. Gracias a Dios porque pues es un privilegio y una bendición el poder venir como hermanos y reunirnos en su casa, poder saludarnos, poder cantar estos coros, estos himnos y también poder escuchar una enseñanza. Le doy gracias a Dios también por todas las bendiciones que Él nos ha dado en nuestras vidas. Y bueno, hermanos, vamos a iniciar con la enseñanza del día de hoy. Eh, yo me imagino que todos en algún punto de nuestra vida o en esta semana o en estos días hemos visto las noticias. Y al ver las noticias, bueno, yo que he visto las noticias, me imagino que ustedes también vemos. Gracias. Cada vez es más difícil, hermanos, estar permaneciendo en las cosas que son de Dios. Cada vez es más difícil poder estar viviendo en un entorno que está lleno de maldad y de perversidad. Vemos cómo la violencia va en aumento, la corrupción, la necedad y muchas cosas más. Y sin lugar a dudas, podemos ver que estamos viviendo en medio de una generación que es malvada y perversa, tal como dice Romanos 1. Entonces les voy a pedir que vayamos a este versículo, a este capítulo, perdón, Romanos 1. Romanos 1 y vamos a leer del versículo 18 al versículo 32, lo vamos a hacer alternadamente, yo voy a leer el 18, ustedes el 19, yo el 20, ustedes el 21 y así hasta que nos unamos juntos en el versículo 32. Romanos 1 dice así, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de los corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres,
juntos, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Hermanos, de acuerdo a este versículo, a este capítulo que acabamos de leer, ¿ustedes creen que estamos viviendo en una generación que está así? ¿Creen que este capítulo describe la perversidad que hay en el mundo? Yo creo que sí. Y me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo este capítulo, el último versículo que dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Y quizá nosotros, hermanos, hemos vivido una vida cristiana y quizá no estamos viviendo, como dice aquí, no estamos cometiendo actos vergonzosos, no estamos siendo quizá necios, pero muchas veces nos empezamos a acostumbrar al mundo y comenzamos a complacernos con las cosas que hacen los del mundo y pensamos que está bien y pensamos que está correcto, lo cual no debería ser así porque Dios nos pide que seamos diferentes, Dios nos pide que no vivamos como este mundo. Y ahorita vamos a ver entonces cómo nosotros como cristianos podemos vivir en medio de una generación malvada y perversa, y ese es el nombre de esta enseñanza, cómo vivir en medio de una generación malvada y perversa. Pero antes vamos a hacer una oración para ponernos en manos de Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por todas las bendiciones que tú derramas sobre nosotros, Señor. Te pido que podamos estar atentos a la enseñanza que tienes preparada para nuestros corazones el día de hoy, Señor. Permite que no haya ningún impedimento, ningún estorbo, Señor, que impida, Señor, que tu palabra sea transmitida, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú uses esta enseñanza, Señor, para hablar a nuestros corazones, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo vivir en medio de una generación malvada y perversa? Vamos a leer el versículo que nos hacía favor de leer nuestro hermano Víctor en Filipenses. Filipenses 2, 12 al 16. Filipenses 2, 12 al 16. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Vamos a esperar un poquito a que lleguen algunos hermanos que aún faltan. Listo, Filipenses 2, 12 al 16. Y vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Todos juntos. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hasta ahí, hermanos. Dice el versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, punto número 1, ¿cómo vivir en medio de una generación maligna y perversa? Número 1, resplandeciendo como luminares. Y vamos a ver 2 puntos de cómo podemos hacer esto, cómo podemos vivir resplandeciendo como luminares en este mundo. En primer lugar, como luminares irreprensibles. Donde hay luz, hermanos, no puede haber oscuridad. Si nosotros estamos en un lugar oscuro y prendemos una luz, encendemos una luz, todo lo que alcance la luz pues va a estar iluminado, no va a haber oscuridad más allá. Sin embargo, hay tipos de luz. No es lo mismo encender una lámpara grande aquí en un salón oscuro que encender un cerillo. Un cerillo va a iluminar mucho menos que una lámpara. Y lo mismo pasa en la vida de nosotros. No es lo mismo que nosotros estemos brillando un poco, o que seamos una pequeña luz, pero nada más cuando voy a la iglesia, nada más cuando estoy en mi casa con mis papás, o cuando estoy con ciertas personas que no me puedo comportar tan mal. Bueno, pues sí, soy como un cerillito que al uso. Pero ahí no hay tanta oscuridad, ahí hay poca luz. Y yo que enciendo una vela, pues no va a servir de mucho, porque la luz del sol es mucho mayor.
Lo mismo pasa en nuestra vida. Si nosotros estamos siendo luz en lugares donde ya hay luz, si somos luz aquí en la iglesia, si somos luz en nuestra casa donde todos son cristianos, pues esa luz no se va a notar, no va a servir para nada, no va a cubrir ninguna oscuridad. Es necesario que nosotros como cristianos seamos luz allá afuera, en el mundo, donde está la maldad, donde está la perversidad y donde está toda esa oscuridad que necesita que nosotros seamos esos luces resplandecientes, que seamos luminares irreprensibles. Vamos a leer Mateo 5:14, es un versículo que es muy conocido, pero lo vamos a leer aún así. Mateo 5, 14 al 16. Mateo 5, 14 al 16. Se los voy a leer yo y me siguen con sus vistas. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, hermanos, a nosotros de nada, y todos nosotros, todos los que hemos recibido a Cristo, poniéndolo en forma metafórica, somos como un foco. A todos Dios nos dio la capacidad para iluminar. A todos Dios nos dio esa capacidad para hacer luz en medio del mundo. Desafortunadamente, pese a que nosotros podemos ser un foco de 100 watts y podemos iluminar mucho, muchos de nosotros hoy en día nos encontramos fundidos. Y de nada me sirve ser el foco más brillante del mundo si estoy fundido. Ahora, espiritualmente, ¿de qué me sirve tener muchos dones, saber muchos versículos, tener muchos conocimientos, venir todos los domingos a la iglesia, estar ahí en mi casa diciendo que soy cristiano, colgarme aquí en el cuello algo que diga que soy cristiano, o ponerme playeras que digan que soy cristiano? ¿De qué me sirve todo esto si realmente por dentro yo estoy fundido y no puedo ser esa luz que Dios me pide que yo sea? Hermanos, tenemos que entender que nosotros no somos una propia luz que viene de nosotros mismos. Somos como la luz de la luna, que es la luz que refleja el sol. Y si nosotros estamos manchados, si nuestro corazón está manchado, la luz que vamos a rebotar va a ser una luz con manchas, va a ser una luz que no se va a ver bien. Si nosotros, hermanos, ponemos un espejo lleno de manchas y le ponemos una lámpara para que rebote la luz cuando se vea reflejada va a verse las manchas que tiene ese espejo, se van a ver todas esas pequeñas manchas que tiene. Y así mismo con nosotros, cuando Dios hace que esa luz que Él tiene brille a través de nosotros, si nuestro corazón está lleno de manchas, si nuestro corazón está lleno de oscuridad, si nosotros estamos fundidos por dentro, así va a ser esa luz que nosotros reflejemos. Pero Dios no pide que esa luz sea así. Dios nos pide que seamos una luz irreprensible, porque la luz de Él es perfecta. Es una luz que no tiene una mancha, no tiene un solo error. Y de la misma manera nosotros diariamente deberíamos buscar ser una luz así. Y no solamente brillar en lugares donde sabemos que todos son cristianos y solamente donde es fácil, sino brillar allá afuera. Por eso dice así, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Sí, tenemos que alumbrar a todos los que están en casa, a todos los que quizá ya han sabido de Dios, porque también tenemos que hacer luz en nuestra casa. Pero dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando nosotros, hermanos, aprendamos a hacer unas luces resplandecientes y irreprensibles allá afuera, toda la gente se va a dar cuenta, va a notar, esa persona es diferente, esa persona no es así, esa persona no es como el mundo, esa persona no dice groserías, esa persona piensa de una manera distinta, esa manera no hace lo que todo el mundo hace. Y es ahí cuando Dios se va a agradar de nuestra luz, es ahí cuando esa luz que Dios quiere que seamos se va a poner a prueba. Entonces, hermanos, luchemos por ser una luz irreprensible, no una luz con manchas, ni ser un foco fundido que no alumbra, que sí tiene mucha capacidad, pero no utiliza esa capacidad para verse reflejada allá afuera. En segundo lugar, cómo podemos resplandecer como luminares? Como luminares ocupados de vuestra salvación. Vamos a regresar a Filipenses 2. Filipenses 2. Y por favor, hermanos, si pueden leer ustedes el 12 a la cuenta de 3. Filipenses 2, 12 a la cuenta de 3. 1, 2, 3.
Dice, si no, mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. ¿De qué nos habla este versículo? Aquí mucha gente cuando dice ocuparos de vuestra salvación, piensa que tenemos que cuidarla, que tenemos que protegerla porque la podemos perder. Y no es así, hermanos, pues si vemos la Biblia y si leemos la Biblia, podemos darnos cuenta que la salvación no se pierde. La salvación que Dios nos da es una vez y para siempre. Y aunque nosotros pequemos, aunque nosotros hagamos cosas que a Dios no le agradan, la salvación la tenemos. Obviamente van a venir consecuencias por nuestro pecado, va a haber situaciones que van a venir a nuestra vida a consecuencia de ese pecado que cometí, pero eso no significa que yo voy a perder la salvación. Entonces, si este versículo que dice, ocupaos de vuestra salvación, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere aquí la palabra ocupaos? En este versículo la palabra ocupaos hace referencia a poner a trabajar, a hacer algo al respecto. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hacemos algo al respecto de nuestra salvación? ¿Cuántos de nosotros nos estamos ocupando para que esa salvación que Dios nos dio, para que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros valga la pena? Cristo tuvo que morir en la cruz por mis pecados, así como tuvo que morir por cada uno de tus pecados. Nosotros somos culpables de que Cristo haya padecido esto. Cristo no merecía morir en la cruz. Cristo no había pecado para morir en la cruz. Nosotros éramos los que teníamos que estar en esa cruz. Nosotros éramos los que teníamos que ser castigados, pero Cristo decidió tomar nuestro lugar. Y desafortunadamente muchos lo vemos como un regalo, como un obsequio, que lo es, pero solamente lo vemos así y no hacemos nada. Decimos, bueno, ya me lo dio, ya para qué tengo que hacer más cosas. Cuando no es así, hermanos, tenemos que ocuparnos de nuestra salvación, tenemos que velar porque esa salvación, porque ese sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros valga la pena, para que Cristo no haya muerto en vano. ¿De qué sirve que Cristo haya muerto en la cruz y que nosotros seamos salvos si nos lo estamos guardando para nosotros, si no estamos resplandeciendo en el mundo, si no estamos ganando almas para el mundo, si no estamos dando frutos? Dice la palabra de Dios que debiendo ser ya maestros, seguimos teniendo necesidad de leche espiritual, teniendo ya muchos años en la iglesia, teniendo muchos dones que Dios nos dio al momento de recibir al Espíritu Santo en nuestro corazón, teniendo ya muchas capacidades, seguimos teniendo necesidad de leche espiritual. ¿Y a qué se refiere esto? A que tenemos necesidad de que se nos siga diciendo las primeras cosas. Tienes que orar, tienes que leer tu Biblia, tienes que guardar los mandamientos de Dios, cuando eso ya debió haber quedado claro desde hace mucho tiempo, pero seguimos teniendo necesidad de que se nos siga repitiendo una y otra vez, cuando podríamos estar aprendiendo ya nuevas cosas, cuando podríamos estar aprendiendo cómo salir allá afuera a ganar almas. Tenemos siguiendo esa necesidad de las primeras cosas. El más grande problema con esto es que no podemos ser una luz en medio de esta generación si no nos ocupamos de nuestra salvación, si no hacemos algo al respecto de la salvación que Dios dio por nosotros. Tenemos que tomar esa salvación que Dios nos ha dado y utilizarla para salvar a más personas. Dios no quiere que el mundo perezca, Dios no quiere que este mundo sea condenado, Dios no quiere que la oscuridad acabe con el mundo, y es por eso que cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser luminares, y es por eso que Dios te salvó, para que seas esa luz, pero tienes que ocuparte de tu salvación, tienes que hacer algo al respecto, ponerte a trabajar para la gloria de Dios. En segundo lugar, hermanos, ¿cómo podemos vivir en medio de una generación malvada y perversa? Número 2, perseverando hasta el fin. Vamos a leer Mateo 24. Mateo 24. Versículo 11. Y versículo 11, 12 y 13. Yo leo el 11, ustedes el 12 y juntos el 13. Dice así: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mas el que persevere hasta el fin, ese serás. Dice, y muchos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy en día, hermanos, vivimos tiempos donde se han levantado miles de ideologías, miles de filosofías que están en contra de la verdad de Dios, y lamentablemente no solamente se han levantado filosofías y ideologías que son ajenas a la palabra de Dios. Lamentablemente muchas de estas filosofías e ideologías toman versículos de la Biblia, pequeñas porciones de la Biblia, las sacan de contexto para argumentar que no, es que Dios dice que está bien.
Y es por eso que hoy podemos ver cómo el matrimonio igualitario muchas veces ocupan la Biblia para decir, no, pues es que aquí dice que nos tenemos que amar unos a otros y pues yo por eso amo a todo el mundo, no me importa si es hombre o es mujer, yo lo amo como sea. Cuando sabemos que la palabra de Dios no se refiere a eso, utilizan otros versículos de la Biblia para justificar sus malas obras. Y lamentablemente han ganado mucho espacio en nuestra mente y en nuestro corazón y más que nada en este mundo. Y muchos jóvenes, muchos adultos que dicen, pues es que allá está más fácil. ¿Por qué? Porque allá no tengo que dejar esas cosas que a mí me gustan, allá no tengo que cambiar, porque allá sí me dejan ser como yo quiero ser, allá sí me dejan seguir viviendo de la misma manera. Entonces, ¿por qué ir a una iglesia donde me dicen que esas cosas no agradan a Dios, donde utilizan la Biblia y me dicen, miren, aquí Dios muestra que eso no le agrada? ¿Por qué ir a una iglesia así si puedo ir a una iglesia donde me dejan hacer lo que yo quiera, si me dejan hacer como yo soy? ¿Para qué estar buscando a Dios como me dicen en esa iglesia si lo puedo buscar a mi manera? Y mucha gente hoy en día, y si nosotros salimos a la calle, mucha gente te va a decir, no, yo sí creo en Dios, pero a mi manera. Yo sí creo en Dios, pero yo no voy a una iglesia porque no creo en la iglesia, no creo que eso esté bien. Yo creo que cada quien debería buscar a Dios a su manera y yo creo en Dios, pero pues yo tengo otros pensamientos, no comparto los pensamientos de la iglesia. Y así, mucha gente que sí cree en Dios, pero no quiere seguir su palabra, no quiere guardar sus mandamientos, no quiere cumplir lo que la palabra de Dios dice. Y a pesar de que nosotros estemos en una iglesia donde se estudia la sana doctrina, muchas veces no es así. No, nosotros sí decimos que, bueno, estudiamos la Biblia, estudiamos así, pero en nuestro corazón seguimos haciendo las mismas cosas que hacíamos antes y de nada sirve. Entonces, ese es el punto. El punto A es perseverando en la sana doctrina. Vamos a Timoteo 2. Segunda de Timoteo 2. Perdón, segunda de Timoteo 1. Segunda de Timoteo 1. Vamos a leer el versículo 13 juntos. Segunda de Timoteo 1:13 dice así: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y en amor de Cristo Jesús. Retén la forma de las sanas palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que retengas lo que está aquí, que no lo transformes en las cosas que el mundo quiere, que no las transformes a lo que tú entiendas, que no lo transformes a lo que tú pienses que es correcto, sino que retengas lo que oíste de esas sanas palabras en la fe y en el amor de Cristo Jesús. O sea, creer que lo que está aquí, que lo que estamos leyendo es verdad y cuidarlo así, cuidarlo como si esto fuera un tesoro, como si las palabras de Dios tuvieran y lo tienen mucho valor. Pero lamentablemente muchas veces no es así. Sí, decimos que estamos en una sana doctrina y que estamos viviendo pues de acuerdo a lo que se dice aquí en la iglesia y que sí seguimos esto, pero realmente nuestro corazón está apegado a esta sana doctrina, entendemos lo que Dios quiere para nuestra vida, dice el versículo 15 del capítulo 2, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita las profanas y vanas palabrerías, porque conducen más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como la gangrena, de los cuales son Himeneo y Filiteo, que esas dos personas fueron unas personas que se apartaron de la doctrina que Dios había dicho y que se desviaron y que empezaron a seguir otras doctrinas que estaban mal. Y nosotros, hermanos, no debemos ser así, tenemos que tener mucho cuidado con lo que vemos en internet, con lo que estamos siguiendo, con las personas que nos estamos juntando, porque hoy en día hay muchos que se dicen que son cristianos y no lo son, y hay muchos videos que dicen, pues es que es una predicación cristiana, es que es un video cristiano, pero realmente te están llevando hacia otras cosas. Tenemos que perseverar en esta sana doctrina, hermanos. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues leyendo la palabra de Dios, porque ¿cómo vamos a guardar algo que no sabemos cómo es? ¿Cómo vamos a guardar un mandamiento si no sabemos cuál es el mandamiento? Entonces, tenemos que también obedecer esos mandamientos y de ahí viene nuestro segundo punto. Perseverando hasta el fin, perseverando en la obediencia. Este no lo vamos a leer, está ahí en 1 Samuel 15:22 por si alguien quiere ir, pero les voy a contar un poco de esta historia. Saúl, estaba pues de rey, él tenía que esperar a Samuel para que él viniera a hacer la ofrenda, pero el pueblo empezó a rebelarse y empezó a decir,
no, es que Saúl, ya el ejército contrario viene a nosotros y vamos a perder, haz tú el sacrificio. Y Saúl al principio decía, no, hay que esperar, hay que esperar. Pero llegó un punto en el que pues tanta presión del pueblo hizo que Saúl tomara el cordero y lo ofreciera él en sacrificio y no esperara a Samuel, que Dios había dicho que tenía que esperar a Samuel para hacerlo. Entonces él no obedeció y le dice, no, pero pues yo hice sacrificio a Dios, ¿por qué Dios se enojó contra mí? ¿Por qué Dios se molestó si estoy haciendo un sacrificio a él? Y le dice Samuel, porque se complace Dios tanto en los carneros como en los sacrificios, así como que se obedezca su palabra. Dios quiere que nosotros obedezcamos su palabra. Yo sé que todos hacemos sacrificios, el estar aquí con el frío, el estar aquí sentados, quizá algunos se desvelaron anoche, algunos están cansados y el estar aquí es un sacrificio. Y Dios sí se complace de ese sacrificio, se complace de que nos levantemos temprano a tener nuestro devocional, pero se complace más en que lo obedezcamos. Yo puedo venir a la iglesia, puedo tener mi devocional, pero si acabando mi devocional cierro la Biblia y sigo viviendo a la misma manera, ¿de qué me sirvió? Si vengo a la iglesia y salgo y vivo de la misma manera, no aprendo nada, no cambio, ¿de qué me sirvió? Dios quiere que sí, hagamos esos sacrificios que hacemos de levantarnos, tener nuestro devocional, levantarnos, venir a la iglesia, guardarnos de cosas, pero obedecer sus mandamientos. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos obedientes a lo que estamos aprendiendo de Él, que eso se vea reflejado en nuestra vida. Además, el perseverar en la obediencia es algo que es difícil, hermanos, por naturaleza y por nuestra carne, y el obedecer, y más en las cosas que son de la carne, se nos va a hacer complicado. Cuando alguien nos dice, no te acerques a eso, cuando es algo que nos gusta, va a ser difícil, pero Dios quiere que lo hagamos. Y yo creo que la obediencia es una de las cosas que más testimonio dan de que nosotros somos cristianos. ¿Por qué? Porque podemos enseñarle a la gente de allá afuera que se puede vivir de una manera diferente en medio de una generación malvada y perversa, que se puede obedecer y se puede seguir a Dios como Dios quiere en medio de una generación malvada y perversa, donde el mundo dice, no, es que hay que cambiar ya la manera de leer la Biblia, hay que cambiar la manera de pensar de los cristianos, es que así nunca van a ganar almas. Pues no es así, más bien nosotros tenemos que adaptarnos a la que la palabra de Dios dice, no la palabra de Dios a lo que nosotros queremos. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a obedecer tal cual está aquí, no decir, bueno, pues voy a obedecer más o menos en esto, pero en esto no tanto porque ya los tiempos son diferentes. La Biblia no se escribió para los tiempos antiguos, la Biblia se escribió para todos los tiempos y para la eternidad, y este es un manual no para los antiguos, es un manual para nosotros y para los que vienen después de nosotros. Entonces tenemos que obedecerlo. Si yo compro algo y lo armo en diferente como va el manual, siempre va a sobrar un tornillo, va a sobrar una tuerca, va a sobrar algo. ¿Y qué va a pasar después? Se va a descomponer. Y ahora sí, vamos al manual. ¿Ya qué dice el manual? Cuando pudimos leer el manual desde el principio y armarlo correctamente. Igual en nuestra vida, no leemos el manual, vivimos de la manera que nosotros queremos. Pero cuando peco, cuando estoy en una situación difícil, ahora sí voy a ver qué dice la Biblia. Pero ya es muy tarde, ¿ya para qué? Ya nuestra vida está mal, las consecuencias de lo que hicimos ya van a venir. Sí, Dios nos va a perdonar y va a venir esa salvación, pero las consecuencias del pecado que pudimos haber evitado si hubiéramos sido obedientes, van a estar y van a estar ahí. Entonces, ¿cómo podemos aprender a ser obedientes? ¿Cómo podemos aprender todo esto? Perseverando en la comunión con Dios, que es la letra C. Perseverando en la comunión con Dios. Dice, vamos a leerlo, Efesios 6, allá atrásito. Efesios 6, versículo 10 al 18. Yo leo el 10, ustedes el 11, yo el 12, ustedes el 13, y nos unimos juntos en el versículo 18. Dice así, Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estad por firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno.
juntos, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, hermanos, este versículo nos habla de una armadura que nosotros podemos ponernos. Dice que tenemos que ponernos el yelmo, la coraza de justicia, tenemos que ponernos el cinturón, el calzado y el escudo de la fe. Entonces, hermanos, tenemos una armadura para poder luchar. Dios no nos mandó así a la guerra sin una armadura. Dios nos está dando una armadura para que le podamos hacer frente a esta generación malvada y perversa, que cada día es una lucha más difícil y más dura, y que esa armadura se va a ir desgastando, se va a ir agrietando, y que es necesario que nosotros cambiemos. Y esta armadura, toda esta armadura tiene que ver con esa comunión que nosotros tenemos con Dios. Si nosotros no tenemos una buena comunión con Dios, si nosotros no estamos preparados para tener esa batalla espiritual, es como si nosotros, o bueno, como si un soldado, imagínense que un soldado de los de antes, de los que eran caballeros y tenían su espada, iban a su caballo, iban en su caballo y todo, pero en vez de ponerse una armadura de hierro, que las armaduras eran de hierro fundido, imagínense que se pusiera una armadura de tela. ¿Qué pasaría si fuera la batalla con una armadura de tela? Al primer espadazo lo van a atravesar, no va a poder resistir la pelea. ¿Qué pasaría si fuera con una armadura quizá un material un poquito muy más grueso, un plástico delgadito? Pues quizá aguantaría 1 o 2, 3 golpes, quizá, pero llegaría un punto en el que se rompería y la espada atravesaría y perdería la batalla. Igual, ¿qué pasaría si fuera con su espada, pero su espada fuera de plástico? Pues pelearía, pero no duraría mucho en la pelea. Y lo mismo pasa en nuestra vida cristiana. Quizá tenemos a veces, de vez en cuando, la lectura de nuestra Biblia, quizá de vez en cuando oramos ahí por los alimentos cuando nos acordamos, quizá de vez en cuando digo, ay, pues a ver, me encontré la Biblia, deja ver qué versículo leo. Entonces, ¿cómo estamos yendo a las batallas? ¿Cómo estamos enfrentando a este mundo? ¿Cómo estamos enfrentando a esta sociedad que viene en contra de nosotros? ¿La estamos enfrentando con una armadura que realmente puede resistir esa batalla? ¿O la estamos resistiendo con una armadura que en cuanto lleguen, ponemos las manos y ya, nos dejamos vencer? Ah, pues me invitaron a una fiesta y pues sí voy, pero voy sí con una armadura súper delgadita y me ofrecen algo de tomar y luego, no, bueno, sí, te la acepto y ya estamos ahí tomando con ellos. Nos hacen enojar poquito y en vez de tener esa armadura ya estamos respondiendo con groserías, insultando. Vamos ahí en la carretera y nos pita un carro y ya nos bajamos y le pegamos en el cofre y ¿qué trae? Y se bajan y hay pelea. ¿Cómo estamos enfrentando a esta sociedad? ¿Estamos respondiendo de la misma manera que ellos responden? No debe ser así. Nosotros tenemos que tener una armadura que se basa, y la fuerza de esa armadura se va a basar en el tamaño de la comunión que nosotros tengamos con Dios. Entre más leamos nuestra Biblia, entre más oremos, entre más estemos aprendiendo de Él, más fuerte y más fuertes nos vamos a hacer para poder enfrentar esas batallas que estamos teniendo diariamente. Así que, hermanos, realmente están teniendo un tiempo de comunión con Dios, están leyendo la palabra de Dios, están en oración todos los días, pero no una oración nada más así, sino una oración que realmente sea un tiempo de oración a Dios, un tiempo donde yo le diga a Dios todo lo que siente mi corazón, todos los problemas que yo tengo, y también le pida esa fuerza para poder soportar al mundo. Hermanos, la oración y la palabra de Dios son esos remos que nos van a ayudar a luchar con esa corriente que nos está arrastrando y nos está arrastrando. Pero si nosotros no hacemos nada, hermanos, si nosotros nos ponemos así con las manos así para atrás y nos dejamos ir con la corriente y vamos ahí viendo el paisaje y así, vamos a acabar muy mal. Y muchos cristianos hemos vivido de esta manera, así, con las manos atrás, pensando que no va a pasar nada, que yo nunca voy a caer porque soy fuerte, porque yo voy a la iglesia, porque pues ¿por qué voy a caer si yo sí me cuido? Hermanos, en cualquier descuido que tengamos podemos caer. Tenemos que estar remando y remando hasta que estemos en la presencia de Dios. No podemos dejar de remar. Tercer punto y último, hermanos, ¿cómo podemos vivir en medio de una generación malvada y perversa? Renovando nuestro entendimiento. En primer lugar, renovando nuestra percepción del mundo en el que estamos viviendo. Vamos a leer Romanos 12. Y quiero que pongamos atención nada más, bueno, a todo, pero en especial a las primeras palabras de este capítulo. Dice así: así que, hermanos, os ruego,
Imagínense a qué grado es que Dios y que Pablo en este versículo Dios a través de Pablo dice, os ruego, es un ruego que Pablo tenía, igual es el mismo ruego que yo tengo y el mismo ruego que nosotros deberíamos tener. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ustedes el 2, por favor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En otras palabras, no te hagas como este mundo, no te vuelvas como este mundo se está haciendo, sino cambia tu manera de pensar a través de la renovación de tu mente, de lo que estás percibiendo del mundo. En otras palabras, es lo que quiere decir este versículo, no os conforméis a este siglo. Cada vez es más común que algunos que se dicen cristianos adopten prácticas mundanas, e incluso en iglesias, como se los decía, y traigo una noticia que vi en internet, que quizás suene graciosa, pero es real, totalmente real, y vean lo que dice, en la ciudad mexicana de Hermosillo, Sonora, los jóvenes cristianos se divierten con música y bailes en un nuevo centro recreativo llamado Soy, pero lo llaman Santro, palabra derivada de santidad y antro, la cual a su vez es sinónimo de discoteca, cuando nosotros sabemos que, bueno, los que no sepan, antro viene del griego que significa como caverna, como oscuro, como un foso profundo y oscuro, no significa discoteca, es un lugar oscuro. Entonces, combinan la santidad, que tiene que ver con la luz irreprensible, con algo que es oscuro y que es un foso y una caverna oscura. Entonces, ¿qué sentido tiene, no? Pero ellos dicen, bueno, es que es discoteca. Dice, en este lugar, los jóvenes danzan con la música cristiana al ritmo de salsa, de rock o reggaetón a su preferencia. Entonces, pues van, les ponen salsa y pueden bailar o rock o reggaetón. Entonces, dice, algunos jóvenes opinan que Soy ya hacía falta. ¿Cuántos hermanos o cuántos pensamos lo mismo? No, ya hace falta, ¿no? Que en la iglesia hagan un bailecito o que hagan una fiesta acá con su música, con su salsa. No sabe qué hay en la mente, pero así dice, ¿no? Ellos decían, no, es que ya hacía falta que pues hubiera un antro cristiano para poder ir, para poder bailar. Entonces vean hasta dónde ha llegado esto. Dice, la intención de Soy es atraer a jóvenes, lo que les decía. Hacen esto, ¿por qué? Justificándose, es para ganar más jóvenes, porque a los jóvenes les gusta bailar, a los jóvenes les gusta ir de fiesta, a los jóvenes les gusta tomar, entonces hay que darles lo que quieren para que vengan y también escuchen la palabra de Dios, pero dándoles lo que quieren, lo cual está mal. Dice, para que disfruten de un ambiente sano y cristiano, que es la idea, bueno, no voy a decir el nombre del pastor, bueno, aquí viene el nombre del pastor y la dirección, pero no se las voy a dar porque no vaya a ser que vayan a Hermosillo y vayan a querer ir a verlo. Entonces dice, y no es exclusivo para jóvenes, sino para toda la familia. Este centro recreativo también ofrece bebidas para los jóvenes. Entonces, ¿hasta dónde ha llegado la maldad de este mundo, hermanos? Que dice que un pastor tuvo la idea y dijo, ya sé qué vamos a hacer para ganar almas perdidas. Vamos a hacer ese mismo lugar de perdición, pero ahora en una iglesia, y le vamos a poner de nombre algo cristiano para que vengan y piensen que es cristiano. Entonces vemos cómo la maldad de este mundo está llegando. Y he escuchado de otras iglesias. De hecho, Christopher una vez me comentó que fue una iglesia, ¿sí puedo dar ese ejemplo? Yo creo que sí, donde me decía que cambiaban las letras de canciones mundanas o inclusive las dejaban igual y las cantaban como si fueran canciones cristianas o como si fueran escritas para Dios. Y esto también está mal. O sea, las cosas del mundo son cosas del mundo y las cosas de Dios son cosas de Dios. Y no podemos estar mezclando ni podemos hacer cosas para ganar gente justificándonos en que es para ganar gente. No, o sea, si quieres ganar gentes, gánatelas como se las ganaba Pablo. ¿Cómo? Hablando ahí, no importa que te digan, es que eres un santo, eres un santucho, es que cómo te atreves a venir aquí al centro a hablar de la palabra de Dios, es que cómo te atreves, así se ganaba la gente Pablo. No vemos en la Biblia que Dios decía, no, pues como en este mundo les encantaban los dioses, pues les construyó un Dios para después hablarles de Dios. No, vemos que Pablo no hacía esto. Y de igual manera nosotros no tenemos que caer en el error de hacer las cosas de lo que esta generación malvada y perversa quiere que hagamos. Dice, hermanos, la forma de luchar con esta generación no es haciendo lo mismo que ellos hacen aquí. Aquí no aplica el dicho de, si no puedes con el enemigo, pues únetele. Frases como
No tiene nada de malo, son otros tiempos, es para ganar a más personas, todo el mundo lo hace. Estas frases solo reflejan que cada día nos estamos adaptando más y más al mundo, lo cual no debería ser así, pues no somos de este mundo, por lo cual no deberíamos vivir de acuerdo a este mundo. Vamos a leer 2 Corintios 10. 10, 3 y 6. Lo leo yo y lo leen conmigo. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, el último punto que veíamos era perseverando hasta el fin en la obediencia. Y dice, una vez que tú ya estés y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta, dice, cuando tu obediencia sea perfecta, cuando tú seas obediente, vas a poder reprender a las demás personas, vas a poder tú decir a las demás personas que sean obedientes. Luego dice, vas a poder derribar todo argumento y toda altivez que se levante en contra de lo que la palabra de Dios dice y llevar todo pensamiento del mundo cautivo a un pensamiento de Cristo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción. Nuestras armas para ganar más gente no son las armas del mundo, no son hacer las cosas que el mundo hace, sino hacer las cosas y la obediencia de Cristo. Yo no voy a ganar almas haciendo esto, poniendo un antro cristiano. Yo voy a ganar almas siendo obediente y mostrando mi testimonio al mundo. Y dice, porque las armas de nuestra milicia, pues aunque andamos en la carne, es decir, porque estamos aquí en el mundo, no militamos según el mundo. Aunque estamos aquí, nosotros no somos de este mundo. Y aunque Dios nos puso aquí, no nos puso para hacer las cosas del mundo, sino para ganar al mundo y llevar todo ese pensamiento cautivo a la palabra de Dios. Y esa es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y último punto, ¿cómo podemos vivir renovados nuestro entendimiento? Renovando nuestra manera de ver la voluntad de Dios. Porque la mayoría de nosotros sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Incluso sabemos el versículo y lo entendemos. Pero lo que no entendemos es que somos humanos y que nuestra mente es finita y que a veces la voluntad de Dios no se va a ver reflejada inmediatamente. ¿Por qué? Porque así como leíamos en esos tiempos con el pastor que hemos estado estudiando, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Así tú y yo quizá muramos sin haber recibido esa buena voluntad que es buena, agradable y perfecta, pero no significa que las demás generaciones o los que vienen después de nosotros no lo van a hacer. Y muchas veces nosotros pensamos que esa buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, la entendemos como que, bueno, yo voy a recibir algo bueno, agradable y perfecto, cuando no es así, porque la palabra de Dios en ningún momento dice, no vas a sufrir, no vas a padecer dolor, las cosas te van a ir todo bien. No, en la Biblia dice que vamos a recibir tribulación, que vamos a ser afligidos, que en este mundo no vamos a tener esa tranquilidad que nosotros estamos buscando, sino que vamos a tener persecución, que vamos a tener personas que estén en contra de nosotros, pero aún así debemos esforzarnos en obedecer la palabra de Dios. Entonces, esa es la voluntad de Dios que nosotros deberíamos entender, no entenderla como de, bueno, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, entonces algo bueno, algo agradable y algo perfecto voy a recibir. No, a veces voy a recibir algo que no me agrade, a veces voy a recibir algo que yo no creo que es perfecto ni que es bueno para mí, pero para Dios sí lo es. Y yo puedo decir, es que ¿por qué? Por ejemplo, un ejemplo, cuando alguien fallece, decimos, es que ¿por qué? Si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿por qué se fue? Bueno, pues se fue porque Dios tiene un plan y en algún punto eso va a ser bueno, agradable y perfecto. ¿Ustedes creen, hermanos, que para Dios
No fue difícil sacrificar a Jesús, no fue difícil decir, yo les voy a dar mi hijo unigénito a un grupo de pecadores que no se lo merecen, pero se los voy a dar porque los amo. ¿Creen que le fue fácil dar a Jesús? ¿O creen que Jesús, cuando estaba ahí a punto de ir a la cruz del Calvario, le fue fácil y dijo, sencillito, yo ahorita lo hago, no pasa nada, no tengo ningún temor, no tengo miedo? No fue así, y por eso Jesús dice ahí en la Biblia, si es posible, pasa de mí esta copa, porque él tenía miedo, él no quería ir a esa cruz porque sabía que iba a sufrir, porque sabía que iba a ser azotado, porque sabía que le iba a doler, pero dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque Dios entendía, y Jesús más bien entendía, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Para él quizá no fue agradable ir a la cruz, para él no fue quizá perfecto ir a la cruz, ni fue bueno, pero para nosotros es bueno, agradable y perfecto, hermanos. Es bueno y agradable y perfecto que Cristo haya ido a la cruz por nosotros, y Cristo lo entendía, y así nosotros, hermanos. Quizá nosotros vamos a sufrir en este mundo, pero en algún punto entendamos que eso va a ser bueno, agradable y perfecto. Yo no sé qué día ni a qué hora va a venir Cristo por nosotros, porque el día del Señor nadie lo sabe, pero estoy seguro que vendrá porque Él lo prometió y su palabra es verdad. Pero mientras viene y mientras estamos aquí vivos, ¿de qué manera quiere que vivamos? ¿De qué manera Cristo y Dios quiere que vivamos en medio de una generación malvada y perversa? Dios quiere que resplandezcamos como luminares. Dios quiere que seamos la luz de este mundo, hermanos, que se está perdiendo. Un mundo que si nosotros seguimos como lo estamos haciendo, se va a morir en oscuridad, y que quizá pase, pero hay que ganar a la mayor gente que podamos, hay que hablar lo más que podamos, no hay que tener miedo, hermanos, porque mucha gente, familiares cercanos, amigos, van a aparecer junto con toda esta oscuridad. ¿Por qué? Por la simple razón de que nosotros no nos atrevemos a hacer esa luz, porque nosotros, a pesar de que éramos focos resplandecientes, nunca nos atrevimos a prender ese botón y encendernos y reflejar esa luz en el mundo, y nada más éramos cristianos de vez en cuando lo decían. Dios no quiere esos foquitos de Navidad que a veces somos, hermanos, que prendemos y apagamos, prendemos y apagamos, prendemos y apagamos, y que nada más se ponen una vez al año. Dios no quiere ese tipo de luces. Dios quiere que sea una luz constante, una luz que no se apague, una luz que esté prendida y encendida todo el tiempo y durante todo el año y durante todas nuestras vidas. Hermanos, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos siendo luz en el mundo? ¿Estamos marcando la diferencia? ¿Nos estamos esforzando por obedecer a Dios? ¿Estamos haciendo valer nuestra salvación? ¿Estamos viviendo igual que este mundo, arrastrados por corrientes sin hacer nada, dejándonos llevar por esa corriente del mundo, viendo cómo jóvenes se pierden en los vicios, cómo matrimonios se destruyen, cómo la violencia crece, cómo crece la necedad? Hermanos, es tiempo de empezar a brillar, es tiempo de ser luz en medio de una generación malvada y perversa. El mundo necesita luz hoy, no mañana, ni al ratito, ni después. Hoy Dios nos pide que hoy seamos luces resplandecientes, en medio de una generación malvada y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a terminar orando, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, gracias porque a través de ella, Señor, nos sigues enseñando, a través de tu palabra, Señor, tú nos muestras cambios que hay que hacer en nuestra vida, Señor, y te pedimos, Señor, que en esta mañana, Señor, tú nos ayudes, Señor, a cambiar, a ser una luz resplandeciente en este mundo, a poder brillar, Señor, a salir de nuestra zona de confort, de nada más ser agradables a ti en nuestra casa o aquí en la iglesia, Señor, sino mostrar que nosotros te agradamos, Señor, y que somos obedientes a tu palabra allá afuera en el mundo, Señor. Y así como estamos con los ojos cerrados, hermanos, ¿están siendo luz en esta generación? ¿Están siendo esa luz que Dios quiere que sea? ¿Están siendo ese foco encendido o están siendo un foco fundido, un foco que no quiere prender? Dios quiere que seamos luces resplandecientes, luminares resplandecientes en medio de esta generación malvada y perversa. Y esta es la invitación que les quiero hacer, hermanos. ¿Alguien de ustedes quiere tomar la decisión de ser esa luz? De ser esa luz que Dios quiere que seamos. Quizá ya lo está haciendo, puedes levantar tu mano y decir, yo lo quiero seguir siendo, pero si no lo estás haciendo, puedes decir, yo no estoy siendo esa luz que Dios quiere que sea, y levanto mi mano para orar por ti. Yo también estoy levantando mi mano, porque yo también quiero ser esa luz. Gracias a Dios por sus manos, pueden bajarlas. Gracias a Dios. Yo también quiero ser esa luz porque es una generación que se está perdiendo. Gracias a Dios pueden bajar sus manos.
Es una generación que se está perdiendo y si nosotros no nos atrevemos a hacer esa luz, se va a perder, hermanos. Y generaciones van a venir y van a pasar y se van a perder y se van a perder. ¿Alguien más quiere ser una luz en el mundo? ¿Puede levantar su mano? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Vamos a terminar orando. Señor, gracias por todas las bendiciones que tú nos das, Señor. Ayúdanos a que esta decisión no solamente se quede en una mano levantada, Señor, sino que la podamos vivir todos los días, Señor, que podamos ser esa luz que el mundo necesita con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros vecinos, Señor. Ser una generación diferente, que el mundo vea, Señor, que somos diferentes, así como dice ese coro que cantamos, Señor. Ser ese mundo que tú quieres. No somos de este mundo, pero estamos aquí y tú quieres que seamos luces, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, como esta decisión también la ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y le dejo el tiempo al hermano. Ya hemos concluido este